Usted se ha dado cuenta que su voz ha marcado una época, ¿no? O sea, son voces, creo, contadas, puedo contarlas con las manos, que uno puede reconocerlas. Seguramente usted entra a cualquier lado y dice, ah, no. Alberto Sí, Funes, Dios sí. nos bendice con muchas cosas y creo que Dios me ha bendecido con la voz. Yo le saqué el tono de voz a mi señora madre, no Ya. a mi papá, que no tenía muy buena voz. Ya. Siempre, y mi papá aparecía en diferentes escenarios cuando era joven, dirigente de juntas vecinales, y entonces tenía que dirigirse al público, pero no tenía muy buena voz. Aunque yo siempre digo, todos tenemos muy buena voz en la medida en que sepamos trabajarla, Claro. en que sepamos educarla. Pero, claro, el timbre y todo aquello le saqué a mi señora madre, la bendición de Dios, y aquí estamos haciendo un trabajo de locución, de comunicación. ¿Cuántos años ya? Cerca de 35 años. 35 años. ¿Y cómo comienza esto? ¿De muy muchachito? ¿Comienza haciendo en el colegio? ¿Cómo fue el emprendimiento llegando a esa primera, digamos, relación con el micrófono? Uno nace con el talento, ¿no es cierto? Dios es parte también de darnos un talento, pero a veces uno tarda en descubrir lo que tiene como talento, como cualidad. Afortunadamente, esto de la locución yo lo percibí desde muy joven. En vez de jugar al fútbol en el colegio, me paraba a un lado de la cancha, del patio, y me ponía a relatar. Sí, o sea, era así. Desde muy joven, desde niño, desde ¿Sí? cuando le contaba a alguien que de pronto jugando tapitas también me dedicaba a relatar. Entonces ya percibí que de pronto este era mi mundo. Ya. Esto me obligó, obviamente, que con el transcurrir de los años a tocar muchas puertas, a especializarme en este mundo de la comunicación, y aquí estamos creyendo que estamos haciendo lo que más nos gusta. Y creo que es así. Esto me apasiona y aquí estamos en el mundo de la Yo comunicación. no creo que haya sido tan fácil. No creo que haya sido, sí, vamos, unas puertitas y le entramos, ¿no? Nada es fácil. ¿Cómo comenzó? En- ¿Cómo comienza? ¿Dónde comienza? ¿Quién le da su primer micrófono? Lo que pasa es que en la vida uno, si consigue cosas fáciles, va a, digamos, no aprovecharlas debidamente y no las va a valorar. Y en la medida en que uno lucha por algo, se esfuerza por algo, seguramente que lo va a valorar mucho más. Desde muy jovencito percibí que estaba hecho para esto. Vino una invitación de un compañero que estaba vinculado a DINAJU, que era Ya. la Dirección Nacional de la Juventud, Ya. en aquel momento. Le invitaron a hacer media hora de programa grabado para el colegio, era para las prepromociones. Ajá. Y claro, como yo andaba en esto de relatar partidos, se me acercó y me dijo, eres tú con el que tenemos que hacer. Entonces nos preparamos, hicimos los libretos, grabamos el programa, era para Radio Illimani, hoy por hoy Patria Nueva. Ya. Grabamos el programa, se emitió media hora, hicimos un programa describiendo lo que era el colegio. Yo estudié en el colegio Antonio Díaz Villamil. El programa salió 10 puntos y eso me impulsó, porque además mi señor hermano Juan Carlos Funes grabó esa media hora. Entonces lo tengo hasta ahora, el cassette. Sí. Tengo grabado ese primer programa que hacía escuchar a mucha gente, la gente valoraba el timbre de la voz, Claro. la forma como había encarado el programa, el libretaje que habíamos hecho. Entonces eso me motivó mucho más para adentrarme ya a tocar otras puertas, a llegar a otros medios de comunicación. Con eso entra. Y de ahí, bueno, saliendo ya del colegio, dice, tengo que dedicarme a esto. Claro, ¿No? porque además estuve en un centro cultural, Juancito Pinto, Ya. Bolivia Nueva, donde se nos ocurrió hacer un diseño de programa. Ya. Lo hicimos, pero ¿dónde podíamos emitir ese programa? Ese era el problema. Entonces, y claro, en las reuniones hubo un desacuerdo, no se cristalizó todo esto, y un poquito me alejé del grupo. Entonces fui a tocar la puerta de Radio Agustín Aspiazo en ese momento. Ya. Y ahí, por supuesto, que me abrieron con mucho agrado. Comenzamos haciendo el programa. Ya la gente del club, del grupo del Centro Cultural se informó de aquello, colaboraron todos y así volvimos a llegar a Radio Illimani con Ya, este programa. sí. ¿Y este Después- programa de qué era? Era un programa juvenil. Muy formativo, Ya. hablando de los colegios, de los razonamientos que tienen que hacer los jóvenes. Era bastante entretenido, vinculado con la música, porque Ya. tiene que haber, ¿no es cierto?, un Claro. anzuelo para que uno sea escuchado. Sí. Y el anzuelo era la música. En ese momento, con los clásicos, poníamos muy buena música. ¿Qué estaba de moda? En ese momento, a ver, Toto, Sí, me acuerdo de todo. All the Line, Sí. era una de nuestras cortinas, por Ya. ejemplo. Y bueno,
al escuchar la cortina mucha gente se enganchaba con el programa. Claro. Por ahí yo no tenía mucho convencimiento al momento de hablar, pero con el tiempo ya uno va quizá ganando experiencia. Esto es práctica, la locución es práctica. Y si no practicas, no vas a lograr, digamos, un nivel extraordinario. Entonces, comenzamos a practicar de esa manera, nos invitaron a Radio Stentor, luego pasamos a Radio Chuquisaca, linda radio en aquellos años. Después nos fuimos a Radio Altiplano, que era uno de mis objetivos porque ahí cerquita estaba FM 90. Uno quería hacer FM porque estaba de moda, habían muy pocas FMs en ese momento, Estéreo 97, FM 90. La láser. Después apareció la láser, pero sí, ya era parte de ese grupo. A Estéreo 97 jamás me hubiese imaginado llegar porque habían tremendos monstruos, desde Ramiro Tarifa, Javier Oros, Boris Navarro, etcétera, etcétera. Entonces llegamos a FM 90. Hicimos nuestra primera experiencia en frecuencia modulada. Nos sacaron de la radio por X y cosas. Y esas cosas que pasan, ¿pero por qué? O sea, ustedes eran muy jóvenes. Seguro, pero nosotros también intentábamos renovar, innovar. Y en esa propuesta por ahí hubo un desacuerdo y no estaban, digamos, con esa idea que yo quería plantear en la radio. Entonces prefirieron darme la mano y decirme adiós. Un momento de esos estuve caminando por la calle de Potosí y uno de Estéreo 97 se me acercó, te están necesitando en la radio. Pero tienes que ir a hablar con Ramiro Tarifa. Fui y los brazos abiertos y llegué a la número 1, como era en ese momento Estéreo 97. Había tocado el techo de lo que es frecuencia modulada. ¿Y como locutor? Como locutor, como parte del staff de Estéreo 97. Y bueno, todo esto me hacía pensar de que yo había nacido para esto, que tenía que trabajar mucho para mejorar mi locución, mi forma de llegar a la gente. Y así lo hice, ¿no es cierto? Actualizándome permanentemente, tomando muchos cursos, leyendo bastante. Después ya paralelamente a Estéreo 97 me vinculé a este mundo del deporte porque... Eso quería, o sea, ahí fue. Y estando ya de locutor en la radio... En FM 90 lo entrevisté a Grover Echavarría. Y creo que esa entrevista un poquito le gustó. Hubo algún acercamiento por ahí con Coco Valliviano, otro gran amigo. Me hicieron la prueba en Radio Deportes. Yo toda la vida escuchaba Radio Deportes. No me perdía ningún partido. Y las radios, porque antes eran las cancheras. Así que Radio Deportes se escuchaba en todo el estadio. Había que entrar como sea al partido. No tenía un centavo, pero estaba ahí adentro. Estaba ahí adentro. Y bueno, un día se dio de que estaba frente a frente con Grover Echavarría, un gran relator. Me hizo la prueba, me aceptó y ahí comenzamos a trabajar. Primero de reporteros, me llevaron a Santa Cruz para el partido entre Bolivia y Paraguay, cuando la sede se la llevaron al Ramón Tahuichi Aguilera, en ese momento Willy Bende. Por el problema de los chiles, ¿no? Claro, y bueno, ya estaba en Santa Cruz haciendo puesto de cancha. Después trabajé mucho tiempo con Radio Deportes, tratando de hacer cosas distintas. Y seguía paralelamente en Estéreo 97. Estéreo 97. ¿Y cuándo decide dejar esa vida de locución, ¿no? Que es, digamos, de radialista como tal, y dedicarse al periodismo deportivo? Yo paralelamente hacía también animaciones, amplificaciones, trabajaba en discotecas, es decir, salía de la casa y salía el lunes en la mañana y volvía el domingo en la noche. Y con suerte dormía. Con suerte dormía. ¿Y dónde animaba? Trabajé en Candilejas. Candileja. Es muy conocida Candilejas. Después estuve en Chelsea algún tiempo, en Sherezade, después me olvidé el nombre de otra discoteca. Pero sí, era el mundo de las discotecas, de animar a la gente, y ya con el tiempo uno se da cuenta que tiene que buscar la especialización. Creo que estamos en el mundo de la especialización, ¿no es cierto? Por eso, en ese momento, FM 90, por ejemplo, tenía música latina, música en inglés, hasta música nacional y música instrumental. Con ese formato tuvo su éxito en su momento. Yo, con el transcurrir de los años, no estaba de acuerdo con ese formato. Había que especializar la radio y por eso quedé al margen de lo que te contaba de FM 90. Pero ya fui a trabajar a una radio que era especializada, Estéreo 97, con música en inglés, el Todd Ford y todo eso. Entonces, y después apareció Radio Color con una radio latina. Después apareció Chacaltaya, una radio tropical, y así fueron apareciendo varias radios, pero ya especializadas, ¿no es cierto? Entonces, todo eso me hizo pensar y tomar una decisión y decir, tengo que especializarme. ¿Qué voy a hacer? Trabajador de una radio en frecuencia modulada, animador de fiestas,
o comentarista o relator. Entonces, como se dio la oportunidad de trabajar con Carlos Enrique y se abrió el campo del comentario, entonces yo dije, voy a ser comentarista. Ahí pararemos porque quiero que me cuente cómo se abre esa puerta justamente para decirse, porque cambia literalmente la vida de las discotecas, la vida de la locución por el mundo deportivo, que creo que no se arrepintió. Para nada. Vámonos.